Bueno, vamos a desempacar esto. Para cualquier persona que haya viajado en avión recientemente, pues la rutina ya es más que conocida. Sí, casi la hacemos en piloto automático. Tal cual. Llegar horas antes, sacar la computadora de la mochila, quitarse los zapatos. Y claro, tirar esa botella de agua carísima que se compró en la terminal. Exacto. Y luego pasar, con los brazos en alto, por un escáner de cuerpo entero. Y seamos honestos, a veces todas estas medidas pueden sentirse como una exageración tremenda, o un simple exceso burocrático para hacernos perder el tiempo. Totalmente comprensible. Pero, para entender verdaderamente cómo hemos llegado a este nivel de fricción en los controles de seguridad de cualquier aeropuerto, hay que hacer un viaje en el tiempo. Hoy haremos una inmersión profunda en un documento oficial sumamente exhaustivo titulado Ataques contra la aviación civil. Ajá. Es un registro histórico detallado de las amenazas que ha enfrentado la industria aeronáutica mundial a lo largo de las décadas. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de algo clave. Organiza los sucesos cronológicamente para mayor impacto y verás que no es solo una opción narrativa. Claro. Es absolutamente fundamental para entender la evolución del problema. No estamos frente a una simple lista aislada de tragedias. Al organizar la información por épocas, lo que las fuentes revelan es una constante y muy compleja partida de ajedrez entre las vulnerabilidades tecnológicas y la seguridad humana a lo largo de más de 80 años. Una evolución forzada. Pura y dura. Cada regla que hoy acatamos en la fila de seguridad, por molesta que parezca, es en realidad la respuesta directa a un movimiento previo en este tablero histórico. Y antes de adentrarnos de lleno en esta cronología, creo que es vital hacer una pausa para aclarar algo importante para quienes nos escuchan. Sí, muy importante. Este documento recopila acciones que fueron llevadas a cabo por una variedad inmensa de actores a lo largo de la historia. O sea, estamos hablando desde rebeldes castristas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, hasta grupos separatistas como ETA en España y redes internacionales como Al-Qaeda. Así es. Nuestra misión en este análisis a fondo es reportar de manera totalmente imparcial los datos, las fechas y las tácticas descritas en el documento original. No estamos aquí para tomar ninguna postura política ni para juzgar las motivaciones ideológicas detrás de estos grupos. Exacto, nos mantenemos al margen. Nos vamos a enfocar estrictamente en los hechos objetivos y en cómo estas acciones, táctica por táctica, moldearon la aviación civil que conocemos hoy. Y ese análisis objetivo es justo lo que nos va a permitir dimensionar el reto gigantesco que ha sido mantener los cielos medianamente seguros. Pues sí. Para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que remontarnos a la década de los 30. Imagínese la época. La aviación comercial era una industria recién nacida, envuelta en una hora de glamour, lujo y, francamente, una ingenuidad total en temas de seguridad. Una ingenuidad tremenda. La idea de que alguien quisiera hacerle daño a un avión o usarlo para un crimen simplemente no cabía en la mente de la época. Pero bueno, una ingenuidad que duró muy poco. Según el registro, el que se considera el primer apoderamiento ilícito de una aeronave comercial. Lo que hoy llamaríamos el primer secuestro aéreo. Exacto. En palabras sencillas, ocurrió el 21 de febrero de 1931. Y fíjate que sucedió en Arequipa, Perú. Un grupo revolucionario sorprendió a un piloto de la compañía Pan Am, un hombre llamado Byron Richards. Ajá. Lo curioso aquí es que no buscaban dinero ni rehenes para negociar. Obligaron al piloto a despegar con la única intención de trasladar mercenarios y usar el avión para arrojar propaganda subversiva en forma de panfletos sobre otras ciudades. O sea, el avión era visto simplemente como una herramienta de transporte y distribución. Sí, nada más. Es un inicio que hoy nos parece casi rudimentario, casi inocente, en comparación con lo que vendría después. Pero la complacencia no duró nada. Apenas un par de años más tarde, en 1933, la naturaleza de las amenazas dio un giro drástico hacia el sabotaje letal. Ahí es donde la cosa se pone oscura. Bastante. Hay dos casos perturbadores ese año. En marzo, un avión de pasajeros, un Armstrong Whitworth Argosy, se incendió en pleno vuelo sobre Bélgica. Y el detalle que parece sacado de una película de misterio es que un dentista alemán, el doctor Alberto Voss, fue visto saltando del avión en llamas antes del impacto. ¿Sin paracaídas? Obviamente sin paracaídas. Así que falleció, al igual que todos los demás a bordo.
Las investigaciones posteriores destaparon que Voss estaba metido hasta el cuello en contrabando de drogas. Un verdadero misterio de novela negra, y de hecho quedó registrado como el primer caso probable de sabotaje. Sí. Y la confirmación de que los cielos ya no eran seguros llegó unos meses después, en octubre de ese mismo 1933. Un Boeing 24-7 de la aerolínea United explotó en el aire sobre Indiana, en Estados Unidos. Este es un hito macabro. Totalmente. Es el primer caso histórico donde los investigadores pudieron comprobar, sin lugar a dudas, que el desastre fue provocado deliberadamente por un artefacto explosivo a bordo. Específicamente, nitroglicerina. ¡Wow! Por cierto, nunca se encontró al culpable, pero este evento demostró que el avión ya no solo era un transporte, era un objetivo vulnerable. Lo fascinante aquí es cómo la velocidad de la innovación tecnológica de la aviación iba a años luz por delante del desarrollo del derecho internacional. Ah, claro, las leyes ni existían. Exacto. Las máquinas volaban más rápido de lo que los legisladores podían escribir leyes. Y el ejemplo más perfecto y absurdo de este vacío legal es el caso del hidroavión Miss Macao, de la aerolínea Cathay Pacific, en 1948. Híjole, es que ese caso a mí me rompe la cabeza. Fue un ataque brutal. Unos piratas intentaron tomar el control de la aeronave en pleno vuelo, presuntamente para robar un cargamento de oro que el avión transportaba. Ajá. El copiloto intentó resistirse, se desató un tiroteo en la cabina, la tripulación fue asesinada y el hidroavión terminó estrellándose en el mar. Y el clímax de la historia es que hubo un único sobreviviente, un hombre llamado Wong Yu. ¡Qué casualidad! Pues resulta que él era nada más y nada menos que el líder reconocido del grupo de piratas. Órale. Logró salvarse porque saltó por la salida de emergencia del hidroavión fracciones de segundos antes del impacto fatal. Fue rescatado del agua, identificado y llevado ante los tribunales por la policía de Macao. Y aquí viene el golpe de realidad para quienes nos escuchan. Sí, porque Wong Yu quedó en completa libertad sin siquiera enfrentar un juicio formal. Increíble. La razón es que el mundo literalmente no tenía leyes para el cielo. Ningún estado, ni de dónde salió el avión, ni sobre las aguas donde cayó, reclamó tener la jurisdicción o la autoridad legal para juzgar un crimen cometido en el aire. Es que para dar un poco de contexto, imaginemos por un segundo un mundo actual donde ocurre un crimen de esa magnitud, mueren decenas de personas, tienes al culpable confeso enfrente de ti y simplemente se va caminando a su casa porque un juez dice, bueno, el asesinato ocurrió a 3,000 pies de altura y mis leyes solo aplican en el suelo. Era un nivel de desprotección jurídica absoluto. Absoluto. Pero bueno, la aviación siguió creciendo y avanzando hacia las décadas de los 60 y 70, la situación cambia de escala por completo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la motivación criminal evoluciona. Así es. Los aviones dejaron de ser vehículos para robar olo o trasladar mercenarios. Se convirtieron en los megáfonos políticos más ruidosos del planeta. Ese es el punto de inflexión. La década de los 60 inaugura la era del espectáculo mediático y el apoderamiento político. El objetivo principal de los atacantes ya no era destruir la aeronave en secreto para cobrar un seguro o robar carga. Ya querían la atención. Exactamente. La nueva meta era secuestrar el avión a plena luz del día frente a las cámaras de televisión del mundo entero para forzar negociaciones diplomáticas o exigir la liberación de prisioneros. Y las duraciones de estas crisis escalaron a niveles absurdos. Por ejemplo, el documento detalla un caso gravísimo en 1968. Un avión de la aerolínea ELAL, que para quienes no lo ubican es la Aerolínea Nacional de Israel, volaba de Roma hacia Tel Aviv. Ajá. Fue interceptado y obligado a desviarse a Argelia por miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Los secuestradores exigían la liberación de más de 1,000 prisioneros a cambio de los pasajeros, y las negociaciones no duraron horas ni días. Duraron 40 días. 40 días de parálisis y tensión internacional transmitida casi en tiempo real por un solo vuelo. Ese nivel de tensión sentó un precedente peligrosísimo. Demostró que un grupo pequeño podía tener de rehén a la diplomacia mundial. Pero lo que ocurrió el 6 de septiembre de 1970, un evento que pasó a la historia como los secuestros de Dawson's Field, redefinió la noción misma de lo que era una amenaza coordinada. Fue una locura logística. Totalmente. Para entender la magnitud de Dawson's Field, hay que pensar en la tecnología de la época.
En 1970 no había teléfonos celulares, no había internet, no había mensajería encriptada. Y aún así, el Frente Popular Palestino logró coordinar el secuestro simultáneo de 4 inmensos aviones comerciales transatlánticos que se dirigían a Nueva York. Es una logística que incluso hoy sería abrumadora para cualquiera. La ejecución fue de película. Intentaron tomar un vuelo de ELAL, pero la seguridad a bordo logró frustrarlo en pleno vuelo, deteniendo a la famosa guerrillera palestina Leila Khaled. Que se volvió un ícono mediático después de eso. Sí, luego lograron tomar un Boeing 747 de Pan Am, lo desviaron a El Cairo, hicieron descender a todos los pasajeros y detonaron el avión en la pista. Frente a todos. Exacto. Otros 2 aviones de Swissair y TWA fueron forzados a aterrizar en una pista abandonada en Jordania llamada Dawson's Field. Ahí también bajaron a los rehenes y dinamitaron las aeronaves frente a la prensa internacional. Una imagen fuertísima. Y como si el caos no fuera suficiente, un simpatizante que vio las noticias decidió tomar la iniciativa por su cuenta y secuestró un 5º avión ese mismo día, solo para exigir que liberaran a Leila Khaled. Es que la imagen de esos aviones multimillonarios explotando en el desierto, aunque estuvieran vacíos de pasajeros en ese momento, fue una táctica de presión visual innegable. Era teatro político puro diseñado para los noticieros vespertinos. Totalmente. Pero ojo, en medio de esta ola de secuestros ideológicos, también apareció una variante muy peculiar. El criminal audaz que buscaba un beneficio económico directo, explotando las mismas vulnerabilidades, pero sin ninguna agenda política. Ah, claro, el legendario y nunca resuelto caso de D.B. Cooper. Ese mero. En noviembre de 1971, este pasajero compró un boleto bajo ese seudónimo, se subió a un vuelo de Northwest Airlines con destino a Seattle y a mitad del vuelo le pasó una nota a la azafata afirmando que su maletín estaba lleno de explosivos. Muy tranquilo el señor. Sí, negoció con calma la liberación de los pasajeros en el aeropuerto a cambio de $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Luego obligó a la tripulación a despegar de nuevo rumbo a México. Y en medio de la noche, volando a 10,000 pies de altura sobre los bosques del estado de Washington, abrió la escalera trasera del avión y saltó en paracaídas hacia la oscuridad. ¿Y desapareció? Nunca se encontró su cuerpo ni el dinero. D.B. Cooper se convirtió en folclore casi de inmediato, pero su audacia obligó a la industria a cambiar la ingeniería física de los aviones. Después de ese salto, a todos los Boeing 727 se les instaló un seguro exterior conocido como la cuña Cooper, que impedía abrir las puertas traseras en pleno vuelo. Una solución de ingeniería directa. Exacto. Pero mientras la industria cerraba puertas literales, los gobiernos se dieron cuenta de que negociar semanas enteras con secuestradores ya no era sostenible. La paciencia se agotó. Y esto nos lleva a 1976, al famosísimo caso del vuelo de Air France que fue desviado al aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Ah, sí. En ese caso, los captores separaron a los pasajeros. Liberaron a la mayoría, pero retuvieron a la terminal del aeropuerto ugandés a los ciudadanos israelíes y a pasajeros judíos, junto con el capitán del vuelo y su tripulación, que se negaron valientemente a abandonar a sus pasajeros. Y esto plantea una pregunta importante en la historia de la seguridad. ¿Qué haces cuando la diplomacia falla y el país donde aterrizó el avión está coludido con los secuestradores? Pues cambias las reglas. Exactamente. La respuesta de Israel fue cambiar las reglas del juego. En lugar de ceder, enviaron comandos militares de élite que volaron en secreto hasta África, irrumpieron en la terminal de Entebbe en plena noche, abatieron a los captores y rescataron a casi todos los rehenes en una operación fulminante de menos de 1 hora. Una operación impresionante. El mensaje fue claro. La era de la impunidad y las negociaciones eternas había terminado. La fuerza militar entraba en la ecuación. Pero claro, en esta constante partida de ajedrez que mencionabas al principio, si el bando de la seguridad responde con comandos de élite que hacen casi imposible mantener un secuestro a largo plazo, el atacante busca una nueva táctica. Y vaya que la encontraron. Entrando a las décadas de los 80 y los 90, la cronología nos muestra un panorama mucho más oscuro. Pasamos de intentar controlar el avión a buscar la destrucción pura y dura. Llegamos a la era de los explosivos ocultos y, peor aún, a la amenaza interna.
1985, por ejemplo, está marcado en rojo en las fuentes como un punto de quiebre absoluto. Sin duda, ese año demostró que el peligro ya no solo estaba en el aire, sino en las terminales mismas. La organización Abu Nidal ejecutó ataques simultáneos con granadas de fragmentación y rifles de asalto directamente contra las filas de pasajeros que esperaban en los mostradores de documentación en los aeropuertos de Roma y Viena. Dejando decenas de víctimas. Sí, ya ni siquiera tenías que subir al avión para ser un blanco. Y ese mismo año, el vuelo 182 de Air India expuso una falla catastrófica en el manejo de equipaje. Así es, en junio del 85 ese avión de Air India explotó frente a las costas de Irlanda y murieron las 329 personas a bordo. La causa fue una bomba escondida en una maleta en la bodega de carga. El atacante documentó la maleta, pero nunca subió al avión, y el sistema de la aerolínea no detectó la anomalía. Un punto ciego terrible. Y esta táctica de aniquilación a distancia alcanzó su nivel más sofisticado y trágico en 1988. Con el vuelo 103 de Panam, el evento que todos conocemos como la tragedia de Lockerbie. Para entender el impacto del Lockerbie hay que hablar de la ingeniería del terror. Los responsables del ataque utilizaron un explosivo plástico llamado Semtex. Para dar un poco de contexto, el Semtex es moldeable, no tiene un olor fuerte que detecten los perros fácilmente y en los años 80 era prácticamente invisible para las máquinas de rayos X convencionales de los aeropuertos. Indetectable. Lo ocultaron dentro de una grabadora de casetes en una maleta. Pero el detalle más escalofriante es que no usaron un simple reloj para detonarlo. Lo conectaron a un barómetro. ¿Qué nivel de planeación? El barómetro aseguraba que la bomba solo estallara cuando sintiera el cambio de presión atmosférica, es decir, cuando el avión alcanzara su altitud de crucero. Era un diseño que burlaba por completo los controles de tierra. Los restos del Boeing 747 cayeron sobre el poblado escocés de Lockerbie, matando a personas en tierra además de a todos los del vuelo. Es una brutalidad calculada al milímetro. Pero el documento oficial nos lanza otra bola curva en esta época, porque la amenaza no siempre viene de un pasajero anónimo con pasaporte falso o de una maleta no acompañada. A veces, la persona que quiere derribar el avión es la misma que tiene las llaves de las puertas. La amenaza desde adentro. Sí, hay un caso en el año 94, el vuelo de carga 705 de la empresa FedEx, que rompe todos los esquemas de lo que se creía posible en seguridad. Este incidente introduce un concepto que aterra a las agencias de inteligencia, la amenaza interna. ¿Qué pasa cuando el atacante tiene el gafete de la empresa, conoce los protocolos y goza de la confianza de sus colegas? El atacante era un ingeniero de vuelo de FedEx llamado Auburn Callaway. Estaba a punto de ser despedido por haber mentido en su currículum. Ajá. Su plan maestro era subir al avión de carga en calidad de empleado fuera de turno, asesinar a la tripulación en el aire y estrellar el avión contra el centro de operaciones de la compañía. Todo esto para que su muerte pareciera un accidente laboral y su familia pudiera cobrar una póliza de seguro de vida de $2,5 millones. Y la forma en que intentó ejecutarlo hiela la sangre. Abordó el avión llevando consigo un estuche largo de guitarra. Pero adentro no llevaba un instrumento musical, llevaba varios martillos de diferentes tamaños y un arpón de pesca submarina. Armas que no suenan a armamento típico. Exacto. La idea de usar martillos era provocar traumatismos en la tripulación que los forenses luego pudieran confundir con las lesiones de un impacto de un accidente aéreo. Ya en pleno vuelo, atacó salvajemente por la espalda a los 3 pilotos. Las heridas fueron gravísimas. Pero pelearon. Sí, en un despliegue de instinto de supervivencia que cuesta trabajo creer, los pilotos, sangrando profusamente y con el cráneo fracturado, lograron pelear cuerpo a cuerpo con Callaway. Pusieron el enorme avión de carga en maniobras acrobáticas extremas para desequilibrarlo. ¿Un avión de carga haciendo acrobacias? La lección de fondo fue devastadora. Los controles de seguridad tenían un punto ciego gigante, con su propio personal. Y para cerrar ese terrible año de 1994, presenciamos lo que hoy sabemos que fue el preludio logístico de tragedias mucho mayores. Un terrorista llamado Ramzi Youssef abordó un vuelo comercial de Philippine Airlines y llevó a cabo una operación que es impresionante por su frialdad. Básicamente usó el avión como su taller de explosivos privado.
Wow. Entró al baño de la aeronave, ensambló una bomba de tiempo con componentes que había pasado por seguridad disfrazados, escondió el artefacto debajo del asiento donde iba sentado y cuando el avión hizo escala en Filipinas, Yusef simplemente desembarcó y se fue. Dejó la bomba ahí plantada y dejó que los siguientes pasajeros subieran para el tramo hacia Japón. Afortunadamente, aunque el artefacto detonó y mató trágicamente al pasajero que se sentó en ese lugar, la explosión no logró comprometer los controles principales de vuelo y el piloto logró un aterrizaje de emergencia. Sí, pudo haber sido mucho peor. Pero la precisión y la frialdad de ese método nos lleva inevitablemente al evento que partió la historia de la aviación en un antes y un después. Llegamos al siglo XXI. A partir del 11 de septiembre de 2001, todo este recorrido histórico que hemos analizado parece haber sido solo una fase de preparación. El cambio de paradigma fue absoluto. Hasta la mañana del 11 de septiembre, la lógica mundial dictaba que las aeronaves se secuestraban para desviar su rumbo y negociar, o se destruían en el aire para causar terror. Pero ese día, la imaginación delictiva cruzó una línea impensable. Dejaron de ser vehículos. Exacto. Los aviones comerciales, repletos de miles de litros de combustible, dejaron de ser el objetivo para convertirse ellos mismos en el arma. Fueron utilizados como misiles cinéticos guiados contra infraestructuras civiles y gubernamentales clave. Ese día, el concepto entero de seguridad aeroportuaria tuvo que ser desmantelado y reconstruido desde cero. Y las consecuencias de esa reconstrucción son exactamente lo que vivimos hoy como pasajeros. Ese tablero de ajedrez se aceleró al máximo en la década de los 2000. Por ejemplo, si alguien en la fila del aeropuerto se pregunta, «Oye, ¿por qué tengo que caminar en calcetines por este piso frío?», la respuesta tiene nombre y fecha. Diciembre de 2001. Richard Reed. Este individuo intentó encender explosivos plásticos que llevaba cuidadosamente ocultos en la suela gruesa de sus botas tipo leñador, usando un simple fósforo de madera durante un vuelo de París a Miami. Y el olor a pólvora alertó a los pasajeros y a la tripulación, quienes lo taclearon y lo amarraron a su asiento. A partir de ahí, los zapatos pasaron a ser considerados contenedores potenciales. Y la constante adaptación continuó. En agosto de 2006, las inteligencias británica y estadounidense frustraron un complot masivo en el Reino Unido. El de los líquidos. Ese mero. Los atacantes planeaban usar botellas de bebidas deportivas para mezclar peróxido de hidrógeno y otros químicos en pleno vuelo, y detonar explosivos líquidos a bordo de al menos 10 aviones simultáneamente. Esa madrugada, los aeropuertos amanecieron con reglas nuevas, y de ahí nació la estricta y a veces frustrante norma de llevar líquidos en envases de máximo 100 mililitros dentro de bolsas transparentes. Es literalmente ir armando un rompecabezas de restricciones en tiempo real. Y la última gran pieza de tecnología invasiva que vemos en los filtros, los inmensos escáneres corporales donde tienes que levantar las manos, viene de la Navidad de 2009. Ajá. Un joven nigeriano abordó un vuelo hacia Detroit llevando un poderoso explosivo llamado PTM. Para que quede claro, el PTM es un polvo blanco explosivo muy estable que no contiene componentes metálicos, por lo que los detectores de metales tradicionales, los de arco, ni se inmutan al pasarlo. Pasan como si nada. Lo llevaba cosido directamente en su ropa interior. Por un error en el detonador químico, el artefacto no explotó, solo se incendió severamente, quemando al atacante antes de ser sometido por los pasajeros. Pero este incidente dejó claro que los detectores de metales ya no servían de nada, impulsando la adopción global de las tecnologías de imagen avanzada de ondas milimétricas, que son capaces de ver objetos debajo de la ropa. Es un patrón reactivo que no da tregua. Se bloquea una vulnerabilidad y el ingenio para causar daño busca una brecha distinta. Pasemos de secuestrar la cabina con pistolas, a esconder bombas en maletas, a rellenar suelas de zapatos, botellas de agua y hasta la ropa interior. La vigilancia ha tenido que volverse cada vez más íntima e intrusiva para hacer frente a la amenaza física. Y entonces, ¿qué significa todo esto hoy en día? Porque si miramos la línea de tiempo del documento, nos damos cuenta de que la historia no se detiene en los explosivos físicos. Hacia los años 2015 y 2016, damos un salto cuántico hacia un dominio completamente diferente. Dejamos el mundo tangible de los aeropuertos y entramos de lleno en la era del ciberespacio. Y este es probablemente el territorio más delicado y difícil de defender en la actualidad. En junio de 2015, la aerolínea polaca LOT sufrió un ataque cibernético
Y ojo, no hackearon el sistema de entretenimiento. Atacaron directamente los sistemas informáticos de operaciones en tierra y la emisión de planes de vuelo en Varsovia. Sin estar ahí. Exacto. No hubo un solo hombre armado en la terminal, no hubo explosivos en ninguna bodega, nadie intentó cruzar un filtro de seguridad. Pero el resultado fue el mismo. El sistema se cayó, 10 aviones de pasajeros quedaron totalmente paralizados en la pista y 1.400 pasajeros se quedaron varados por horas. Es un secuestro aéreo sin disparar una sola bala, causado únicamente por la manipulación de datos. Y la tendencia se confirmó al año siguiente. A finales de 2016, la Agencia Gubernamental de Aviación Civil de Arabia Saudita fue víctima de un virus informático devastador, un tipo de malware diseñado específicamente para destruir. Este ataque logró infiltrarse, borrar datos operativos críticos y paralizar por completo las operaciones administrativas y de red de la agencia durante varios días. Si hacemos un recuento de todo este inmenso recorrido cronológico, la conclusión o la gran lección es sumamente aleccionadora. La seguridad de la aviación civil es un enorme manual de lecciones aprendidas a un costo humano altísimo. Ninguna de estas reglas que nos parecen tediosas fue inventada por un burócrata aburrido en una oficina. Para nada. Sacarse los zapatos, tirar la botella de agua, pasar por el escáner milimétrico, son protocolos escritos literalmente en respuesta a tragedias reales y complots siniestros que hemos documentado hoy. El sistema actual es un monumento a la memoria histórica, diseñado para bloquear el pasado y tratar de proteger el futuro. Estoy completamente de acuerdo. Es verdaderamente impactante verlo todo ordenado en esta línea de tiempo. Ayuda a tener mucha más paciencia la próxima vez que estemos haciendo fila. Cada máquina de rayos X, cada pregunta del personal, tiene detrás una fecha, una historia, y lamentablemente muchas veces tiene víctimas. Definitivamente. Y para cerrar este análisis a fondo, creo que la misma línea evolutiva que trazamos hoy nos obliga a lanzar una pregunta muy seria sobre lo que nos espera. Hemos visto cómo la amenaza física se fue alejando de la aeronave, de tomar la cabina con armas, a mandar una maleta con un temporizador, hasta intentar ataques desde la ropa de un pasajero. Pero si miramos los ataques informáticos de 2015 y 2016, es para pensarse. Es posible que el próximo intento significativo y catastrófico de alterar la aviación mundial ya no involucre cruzar un filtro de seguridad en absoluto. ¿Podría la próxima gran amenaza a nuestros cielos provenir de un código malicioso silencioso escrito desde una computadora portátil por alguien sentado tranquilamente a miles de kilómetros de distancia de la torre de control? Dejamos esa idea en el aire para que quienes nos escuchan la mastiquen y la reflexionen la próxima vez que se suban a un avión. Agradecemos su compañía en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.